Bienvenidas al podcast de Almaco. Somos Lucre y Alfon, fundadoras de la marca. En este espacio vas a ponerte en la piel de dos emprendedoras que construyen un negocio desde Uruguay hacia el mundo. Aquí vas a encontrar herramientas, historias y aprendizajes propios para potenciar tanto tu piel como tu versión emprendedora. Un universo donde nos expandimos entre todas y aprendemos día a día a sacar nuestra mejor versión. Bienvenidas a todas a un nuevo episodio de nuestro podcast, el podcast de Almaco. Ya tiene nombre, va a ser ese. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que últimamente nos preguntan bastante sobre esto, nos preguntan bastante sobre cómo fue emprender, sobre nuestra historia, nuestro recorrido trabajando en Alma. Y sobre lo que vamos a hablar hoy son errores que impedían que nosotros vendiéramos. Si nos han estado siguiendo en estos últimos episodios que hemos estado subiendo, habrán ya escuchado que nosotros los primeros años de Alma fueron caóticos, ¿no es verdad, Lucre? Fueron un poco desastrosos en cuanto a ventas. Al punto de pensar cerrar la marca después de Sí. 2 años y medio. Así que bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, al punto de tener que decir, bueno, si esto no funciona, tenemos que cerrar porque no estábamos consiguiendo ser rentables. Y a partir de ahí fue que empieza nuestro viaje, nos dimos un ultimátum y empezamos a formarnos para lograr la venta. Y hoy en día, si vemos hacia atrás, podemos darnos cuenta de patrones que cometíamos en cuanto a algunos errores que nos impedían vender. Y como últimamente nos preguntan bastante sobre esto, sobre nuestro recorrido, sobre cómo lo hacemos, porque entiendo que en las redes puede parecer, bueno, un poco eufórico, decidimos que queremos como en este podcast empezar a hablar un poquito más sobre esto, sobre nuestro recorrido. Y hoy vamos a hablar sobre 3 errores que nos impedían vender, que no tienen prioridad en ninguno, o sea, no es que uno sea más importante que el otro, pero se los vamos a ir contando. El primero que nos gustaría contar es alrededor de la comunicación, que es un tema bastante amplio y acá nos gustaría como dar 3 puntos que nos impedían la venta, nos impedían conseguir clientes. ¿Y a qué me refiero con esto de la comunicación? Que básicamente no comunicábamos bien nuestro producto, no comunicábamos bien lo que vendíamos. Nos pasaba muchísimo que nos centrábamos mucho en las características del producto y no tanto en los beneficios, que son 2 cosas diferentes. La característica de un producto, por ejemplo, podría ser en nuestro serum la concentración de un activo, por ejemplo, que el serum exfoliante tiene 5% de ácido glicólico, y el beneficio es qué vamos a observar con esa característica, o sea, qué vamos a obtener utilizando este producto que tiene un 5% de ácido glicólico. Y un poco nos dimos cuenta, medio que a medida que iba pasando el tiempo, porque Lucre me decía, Alfon, yo no entiendo nada de lo que estamos comunicando. Algo que tuvimos muy bueno era que estábamos las dos y Alfon, desde su punto de vista técnico, entendía que tenía que comunicar muy bien esas características porque con esas características se esperaban determinados resultados. A mí me costaba mucho entenderlo, entonces yo le decía, déjame a mí hablar de forma más práctica, hasta de cómo usarlo, pero claro, tampoco creo que yo decía, ¿será bueno hablar así, no? ¿Te acordás que era como la duda? Queremos mostrar una marca eh, que, 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 con los activos que tiene, Transmite que no sé, autoridad. la autoridad, ahí está, estaba eso. Entonces, la autoridad era Alfonsina, porque era quien había desarrollado esos productos, hablaba técnicamente. Entonces, yo hablaba de modos de uso o de resultados, y eso estábamos mucho en duda de cómo comunicar, qué era, y al final del día, entender que cuando ¿te acordás que empecé a hacer ciertos videos que funcionaban muy bien? Y yo hablaba simplemente de usar estos 3 productos, lo vas a lograr esto, y cuando vimos que, bueno, que ese tipo de comunicación era buena, ¿te acordás? Hubo un primer video que yo hago muy así, muy rápido, que digo, usa estos 3 productos de día y de noche y no sé qué, y vas a lograr esto, esto y esto, y ese video funciona súper bien. Ahí empezamos como a destrabar qué era lo que necesitaba escuchar esa persona para la que nosotras existíamos, que también hay 2 cosas, ¿no? Que vos también por acá lo compartíamos hace un rato.
no solamente comunicar, sino a quién le queremos comunicar, a quién, para quién creamos la marca. Exacto. Y habíamos creado para personas como yo a la marca, personas que querían empezar a cuidarse, que no sabían cómo hacerlo. Ya hablarle de porcentajes de activos era un montón, Era un teníamos que montón. bajar mucho. Y entonces esa autoridad que nosotras pensábamos que había que emanar de la marca y hablar de técnicamente, era como que hacía Contraproducente. exacto, era contraproducente porque no llegábamos a nuestro cliente, no llegamos a nuestras personas, a quienes realmente queríamos ayudar. Y a mí me gusta mucho, Alfon, lo que vos decís de tu ego, ¿no? Y a quién vos querías impresionar cuando hablabas de forma técnica también, que esto, no, en ese caso no me pasaba a mí, le pasaba más a Alfon, porque estamos en su materia, pero está bueno eso porque mucho hablan los técnicos pensando en colegas y no en el cliente. Totalmente. A mí me pasaba, y creo que vos también un poco tuviste ese síndrome Mm, del impostor, pero por otro lado, pero a mí mm, me pasaba mucho al principio es que yo cuando quería comunicar, que quería comunicar lo bueno que era mi producto, imagínense, yo tenía 23 años, todavía ni siquiera me había recibido de química y tenía esa como creencia limitante de que era muy joven, de que nunca había trabajado en algo así, no tenía experiencia. Entonces, lo que quería era básicamente lo que decía Lucre, demostrar autoridad, demostrar, tenía miedo, tenía terror, que si yo decía, comunicaba algo de una forma incorrecta o de una forma muy básica, otras personas, dermatólogos, cosmetólogos, gente como del rubro, iba a decir, ¿y esta marca qué está diciendo? Entonces yo me empezaba a hacer como todo la cabeza alrededor de eso y era mi ego que me estaba impidiendo ver a quién le estaba hablando, porque yo después lo que nos dimos cuenta es que, como decía Lucre, había que bajar un cambio totalmente y decir quién es nuestro cliente objetivo, a quién le estamos hablando y parte de ahí la forma en la que nos comunicamos. Le estamos hablando a Lucre, que no sabe cómo cuidarse la piel, que no tiene ni idea de activos, que le digas que tiene un 8% o un 1% de niacinamida le va a dar lo mismo, porque no tiene ni idea ni de qué es la niacinamida, ni de qué concentración debe estar. Entonces, un poco empezamos a hacer ese cambio y funcionó todo mejor. Yo el ego lo dejé de lado, lo trabajé y dije, a mí lo que me importa es poder darle lo mejor en cuanto a comunicación, a servicio y a producto a nuestras clientas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bajando la forma en la que hablo, en la que me comunico, bajando la terminología y yendo a un nivel mucho más amigable con el usuario, con nuestro cliente objetivo. era comunicar de forma más simple, más clara, con ejemplos cotidianos y no hablar tanto de todas esas características, hablar de, bueno, cómo logras este resultado, que al final, al principio puede ser un resultado, es decir, distintos resultados, cómo logramos los distintos resultados, pero de forma de cómo lo vas a usar, de qué producto mejor usar, pero no tanto de centrarnos en las características del producto, sino más de consejos de amigas. Y al final del día, cuando empezamos a hacer más consejos de amigas y que cada persona que se acerca decimos, bueno, alternalo, úsalo así, al final del día a la persona le importa mucho más cómo usarlo y cuál producto incorporar que las características del producto. Entonces, Totalmente. yo creo que para terminar este punto, me parece, Alfon, como un resumen es, si vendemos un producto, seguramente sea algo que lo vendemos por algún motivo, por alguna necesidad que encontramos o vimos, bueno, pensemos en que le estamos recomendando nuestro producto a nuestra amiga, a nuestra mejor amiga o a nuestra barra de amigas y cómo se lo comunicaríamos, cómo le ayudaríamos a usarlo Totalmente. y qué va a lograr con eso. Y al final del día es esa la comunicación. El siguiente punto, el siguiente error que queremos comentarles fue uno de los que más nos afectó y es el hecho de no tener un foco, no saber gestionar la energía, no saber poner prioridades. Y eso me parece que Lucre, vos, sobre todo que venís de una empresa corporativa, te tiene que haber afectado un montón todo esto. Así que si querés contanos un poco más este punto. Claro, cuando una de las cosas que hemos hablado en otros episodios también, pero cuando uno crea una marca, vos sos la directora, pero sos quien crea la marca, pero tenés todos los roles de la empresa, desde la operación, la logística, el marketing, el hablar con el cliente, los proveedores. Entonces,
esa cantidad de cosas hace que sea muy difícil organizarte en los primeros tiempos. Yo creo que fue el multitasking, algo que no nos hacía, nos confundía mucho, y el ponerle foco a cosas que ahora entendemos que no eran las de real importancia. ¿En qué pasamos, no sé, un año con iPhone? Era en la estética de nuestro feed, en qué mostrábamos en el feed, discusiones, conversaciones, ¿te acordás, Alfon? Mm. De qué mostrábamos, de las fotos, del logo, todo lo que es el Los branding. Obviamente colores. que eso, los colores, es súper importante, no vamos a decir que eso es importante, pero no puede tener el foco del emprendedor. Entonces, también nos invitaban a eventos, íbamos a todos los eventos que nos invitaban. Se invierte en los eventos, no es que uno va a un evento, hay una inversión que a veces uno no se da cuenta, pero prepararte para un evento, el tiempo que le dedicas, 2, 3 días. Nosotros estuvimos al principio en ferias de 3 días, las Mm. dos adentro metidas, trabajando y apenas vendiendo, cuando ese tiempo lo podíamos invertir a tener más foco. Yo que diría o entendemos que es el foco cuando uno empieza, sí, empezamos con un logo, algo que nos represente, por supuesto. Podemos ir viendo de tener fotos lindas, pero al final del día es la naturalidad, es empezar a mostrar tu producto, es lo que decíamos recién, empezar a hablar con nuestra comunidad, con nuestras primeras personitas que se suman a nuestro Instagram de forma natural, aconsejándolos por qué este producto, por qué te va a lograr. Es decir, podemos empezar con eso y no tener las fotos que nosotras, es decir, hoy en día en nuestro feed hay mucho más fotos nuestras con nuestro celular y videos que nos auto hacemos, es decir, los reels que Totalmente. ven son videos nuestros. Entonces, justo te decía que ayer me preguntaban, ¿pero qué tienen para? Ahora estamos en un escritorio, lo único que tengo son los auriculares, vos también, Alfon. Sí. ¿Qué necesitamos para hacer un video, para hacer una foto? Un trípode, un auricular, ideal luz, que ni siquiera tenemos, ni Sí. siquiera tenemos el aro de luz, Con luz natural ya va a pero estar bien. la luz natural ya está bien y sacarnos esto de que se tiene que ver bonito, que se tiene que ver elegante, que se tiene que ver, es empezar. Em, Eso consume no sé si, muchísima energía. A mí me pasaba que, sentía como que se nos iba la energía por todos lados, pero no hacíamos nada al final del día. Era como que hacíamos mucho, pero nada vendía. Entonces, mm, no tenía sentido seguir de esa forma en la que estábamos trabajando, y el año en el que nos dimos este ultimátum fue en el momento en el que dijimos: "Bueno, eh, de todo lo que hacemos, ¿qué es lo que realmente va a tener un impacto en la facturación, un impacto en aumentar las ventas? Esto, estrategia exacto. de venta, marketing digital, enfoquémonos en eso". Y el foco estuvo en eso. Obviamente que todo el resto se siguió haciendo, pero de una forma como se podía. Básicamente lo que hicimos en el 2024 es, lo que funciona, lo amplificamos. Le dedicamos tiempo a eso que funcionaba. Y de esa forma, todo empezó a rodar de una mejor manera. Empezaron a venir Pero más de hecho, pedidos. no tenemos eventos físicos o no estuvimos más en eventos físicos desde el noviembre del 2023, creo que fue la última vez. Sí, No significa que no estamos, porque ahora hacemos vivos, es súper lindo porque entran de todos los lugares, hacemos mucho más vivos en vez de estar haciendo algo presencial, y la realidad es que nos va súper porque se van sumando diferentes personas o hacemos un Zoom y al final ir encontrando lo que se ajusta más, que al final un vivo, un Zoom es mucho más económico, se van sumando sí, distintas personas, se pueden sumar de todo el país y nosotros a veces como que invertíamos mucho tiempo y espacio en estar físicamente y a ese lugar físicamente pueden llegar solo algunas personas. Entonces, el entender que tenemos este digital, que podemos hacer un montón de cosas, hacerlos vivos. ¿Te acordás, Alfon? Al principio hacer un sí, vivo para nosotros era un montón, hasta que hacíamos un vivo se sumaban 20 personas, 30, 40, 50, y esas personas empiezan a hacerte preguntas y qué sucede y cómo pasa. Y la verdad que ahí está la interacción con tu ahí está la comunidad. interacción. Y fueron eso, es decir, y cuando nosotros dijimos, nos empezamos a formar, pero más que empezar a ver, bueno, qué mail hay que mandar, qué publicidad hay que hacer, bueno, toda esa parte que fue, empezamos
Hacer. a equivocarnos y hacer. Es decir, yo creo que más que formarnos, Alfon, fue, y lo hacemos hasta el día de hoy, Sí, nos sí, juntamos y decimos, ¿cómo está la publicidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Bueno, entonces empezamos a estudiar, capaz que el video no funciona bien, hay que cambiar el video. Bueno, Alfon es más la encargada de eso, pero es todo el tiempo que estamos trabajando en mejorar, porque todos los meses estamos practicando, porque para nosotros ahora estar revisando el mail y que el mail le vaya bien y que el WhatsApp que mandemos le vaya bien y que la publicidad que hagamos nos logre cada vez hacer llegar a más personas, eso es nuestro foco ahora, ese es nuestro foco actual, es lo que entendimos que tenemos que hacer, el conectar con la gente a través de hacer muchas historias, vivos, reel. Esto que estamos haciendo ahora es que nos conozcan y conectar desde otra manera y poder contarles más de la marca. Y para nosotras, no sé, como último es, hablemos de piel, pero hablemos de esto que pasa, de esto que sucede detrás de la marca. Y en este podcast nos decíamos, "Val- ¿será hablar de esto en un podcast que es de una marca de cosmética?" Y bueno, sí, porque somos nosotras las que estamos detrás de totalmente. esta marca de cosmética. Entonces, esto es para mí el foco. Totalmente. Al final del día, esta frase yo creo que lo resume todo y es el que mucho abarca, poco aprieta, y es así. Nosotros estábamos de esa forma hace unos años y hoy en día por saber en dónde poner, en dónde focalizar nuestra energía y el esfuerzo realmente grande, fue que todo empezó a fluir mucho mejor. Y bueno, ya para adentrarnos en el tercer y último error que tenemos, que en realidad último no es, porque seguro que hay muchísimos más errores, pero si nos ponemos a hablar de todos, no terminamos nunca. Y la idea era como, bueno, quedarnos como con los más importantes, es el hecho de, del querer innovar antes de validar tu producto. Y acá lo explayo un poquito porque con el ejemplo, con nuestro ejemplo. Lo que nos pasó a nosotros fue que al principio salimos con un producto de cosmética, pero nosotros queríamos más, queríamos innovar en el mercado uruguayo, queríamos ser las primeras en algo y estábamos con un poco de nuevo, volvemos a el ego de ser las mejores, ser las primeras, ser... Y lo que nos pasó es que... Diferenciarnos, como que Sí, fuéramos las únicas que lográbamos algo. Entonces, exacto. se convirtió en una obsesión encontrar qué era eso lo único, y en esa obsesión pifiamos. Pifiamos mal. Estuvimos un año entero intentando, trabajando con envases de refill, con un sistema de refill que teníamos, que seguramente las que nos compran desde aquella época se acordarán. Lo que pasaba era que podías rellenar el producto en el envase, o sea, vos ibas con tu envase a un punto de venta y lo rellenabas. La cuestión es que eso nos fue un dolor de cabeza brutal, y todo por querer innovar, cuando en realidad yo creo que como consejo también lo que daría si están pensando en emprender es lo que te va a funcionar es que vos tomes un producto ya existente, más bien que tomes un deseo de la sociedad ya existente, por ejemplo, el mejorar su piel, y lo potencies, le pongas tu sello, lo mejores, lo adaptes y lo lances al mercado. Porque inventar algo de cero tan innovador como para creerte que sos un unicornio es tan, tan, tan difícil que podés estar años y años y años buscando esa perfección que es muy difícil que te llegue. Entonces, empezá con algo que ya exista, em, adaptalo, mejoralo, que fue lo que nosotros hicimos. La cosmética existe desde hace muchísimos años. ¿Qué hicimos nosotros? Tomamos un nicho, un deseo que todavía no estaba cubierto en Uruguay, que era lo que le pasaba a Lucre, que es esa como necesidad de simplicidad, de practicidad, de una marca que sea personal, que te enseñe a usar los productos, y mejoramos el producto para satisfacer ese deseo. Y acá la verdad que creo que no nos ha ido nada mal. Y ese Capaz sería mi que consejo. innovar viene después, ¿no? Como Y no que viene después. nosotras en un momento dijimos, bueno, está, hicimos todo un sistema refill, volvimos un año tirado no solamente el tiempo, el dinero, nuestra mente y nuestra energía y todo esto. Después dijimos, está, hay que vender estos 4 productos, cómo se venden, que son un envase, ta, ta, ta.
volverte especialista en vender eso que tenés, que es simple, que sabés, como decía Alfon, que hay una necesidad, que la vas a cubrir, comunicarlo bien. Una vez que lograste vender eso, podés empezar a... Yo creo que nosotros ahora sí pensamos a veces que ni siquiera, es decir, a veces pensamos como este protector solar, por ejemplo, que estamos buscando tener, es un producto innovador, estamos muy contentas con él, pero es después de hecho, nosotros decimos, bueno, va a llegar, pero no es la prioridad, están siendo cosas antes. Es decir, no pasa tampoco a ser la prioridad, porque ese protector está muy asociado también a nuestro ego, porque queremos tener Mm, ese protector que sea diferente y el primero, y volvemos un poco a eso, ¿no? Entonces, tiene su importancia, pero no es lo primero, no es lo primordial hoy en día en la marca. Lo primordial es primero llegar a más personas, ayudar a más personas, que la base de la empresa siga creciendo, la estructura y las formalidades, y después, bueno, todo eso. Y así muchos planes que hoy en día, cuando nos ponemos muy creativas, es nuestro primer mensaje a lo simple, a expandirnos más dentro de lo simple. Muchas veces nos dicen, ¿por qué no salen del país? Porque todavía no estamos preparadas para salir del país. Es decir, queremos hacerlo muy bien en Uruguay, que eso también es otra cosa que nos viene, bueno, salgan del país, todas ideas, ideas que si sí, nosotros ahora pretendemos salir del país estaríamos, bueno, con otros no, problemas. sí, Pero innovar es después. es Ahora, después, primero a lo simple y a lo que tenés y a volverte experta en vender eso, que creo que es algo con Alfon que estamos logrando y exacto. que cada vez que pasa una campaña o cosas quedamos totalmente exhaustas, con adrenalina, felices, y es que cada día mejoramos lo que hicimos el mes anterior y al final del día está Totalmente. ahí, ¿no? Totalmente, porque además, ¿cómo vas a pensar en innovar tanto si ni siquiera sabes vender? Que vamos a la base de este episodio, que si no sabes ni siquiera vender, es tan, me imagino que, porque el hecho de innovar a veces, el ego realmente no, nos puede embarullar mucho, pero no hay que escucharlo tanto, hay que bajar un poco y entender que ir a la base y mejorarla también es una excelente opción para empezar. Y después ya puedes pensar en innovar. Cuando todo vaya sobre ruedas, cuando el negocio esté funcionando, haz lo que quieras. Invertí en el unicornio que querías tener, pero principalmente, o sea, en el inicio es mejorar lo que ya existe. Bueno, Lucre, ya vámonos despidiendo porque terminamos con los tres errores que nosotros cometimos y que gracias a que los cometimos también fuimos mejorando, así que también los errores son buenos. Cuando se convierten en malos es cuando seguimos topándonos con los mismos errores y no logramos solucionarlos. Pero bueno, En lo que pasa, que hay tantos emprendimientos que terminan cerrando, marcas que tienen productos hermosos que no logran llegar a más o no logran ser sustentables, y es un poco por esto, porque también no hay foco. Así que, nada, si estás segura de tu producto, si sabes que tu producto aporta al mundo y que lo que te cuesta es, porque nosotros era nuestro tema, pero si nuestro producto es bueno, ¿por qué no logramos que esta marca este, pase al siguiente nivel? Y era principalmente en estos tres errores se era el basaba todo. tema, destrabar estas tres cosas para que tu producto pensara esto, que tu producto, logras tu propósito cuando tu producto llegue a mucha gente. Entonces, de sacar temas de ego y de deseos y de sueños y ponerte a laburar en lo concreto. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por escuchar. Bueno, Llegamos al gracias. final y nos vemos el próximo domingo en el siguiente episodio. Chau, chau. Chau, chau.